a todos, bienvenidos a un nuevo programa del epílogo de Gilgamesh. Hoy estamos aquí en una segunda entrega. La primera fue, pues eso, a principios del mes pasado. Hemos tenido que retrasar un poquito algunas otras entregas, algunas que he tenido que posponerlas a otro momento. Bueno, esta se pospuso, pero bueno, estamos aquí solo se ha pospuesto una vez. Estamos aquí, hoy es día 1 de julio, son las 12:41 de la mañana. Es una entrega también grabada, pero bueno, como la veis en estreno, como si fuera en directo, con la única diferencia que no podía hacer preguntas por el chat. Y bueno, hoy vamos a tocar también el tema de la filosofía, pero hoy vamos a mezclar el tema de la filosofía con el tema de la música, especialmente, concretamente, con el metal. Para eso tenemos aquí a Eloísa de Castro, que bueno, es filósofa, también es música, y bueno, ha escrito un libro, Antiética del Narcisista, que todavía no he tenido oportunidad de leer porque los señores de correo tardan bastante en enviarme el pedido y bueno, y aquí estamos esperando. Habrá una segunda entrega del programa con Eloísa, hablando del libro también, y también ha sacado un disco que se llama Gineceo, ¿no? Y bueno, sobre todo... sí, bueno, es verdad, digo la que estoy aquí yo charlando y es una... Bueno, pues de esos asuntos es lo que vamos a tratar en el programa de hoy, que espero que os guste mucho. O sea que, bueno, me callo yo un poco y háblanos tú un poco, Eloise, y luego ya comenzamos con las preguntas más en concreto que tengo aquí preparadas. Preséntate un poquito. Pues mira, cuando me hacen esta pregunta, la verdad que nunca sé muy bien qué responder, porque los filósofos tenemos esa manía de definir las esencias, pero no el resto de las cosas. Entonces, bueno, pues puedo decir que nací en 1997 con ganas de ser Einstein y Rosendo a partes iguales. No sabía si quería estar más en ciencia o en música, así que dije, las tengo que unir. Y de ahí salió un poco mi proyecto vital, que es el Filometal, que bueno, además de escribir filosofía y hacer ensayos, pues también voy divulgando a través de la música, en concreto de mujeres, que de ahí el disco de Gineceo, y simplemente es un poco el inicio de todas las locuras que tengo en la cabeza con ciencia, filosofía, astronomía, las voy uniendo ahí. Pues estupendo. La primera pregunta que te quería hacer yo ahora mismo es que, bueno, al igual que le hice al anterior invitado, a Gabriel, que estuvo con nosotros en la anterior entrega, que ¿qué es la filosofía para ti y por qué la filosofía? Pues mira, la filosofía para mí es una herramienta vital. No me imaginaría vivir sin el pensamiento crítico, sin cuestionarme las cosas, sin lectura. O sea, no me imaginaría una vida sin libros y sin todas aquellas mentes pensantes, Simón de Beauvoir, Platón, Hipatia, esos amigos muertos que tenemos con los que decir, mira, este tema es interesante y no me lo había planteado de esta forma. ¿Por qué? Porque creo que además estamos en un tipo de sociedad que cada vez se cuestiona menos las cosas y me parece fundamental el hecho de reflejar la filosofía allá por donde voy. O sea, me parece que el ser humano está muy dotado de pensamiento y necesitamos fomentar ahí, desarrollar más esa capacidad. Creo que así se desarrollaría una sociedad muchísimo mejor. Probablemente yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, quiero decir, estamos en una sociedad en la que hay poco cuestionamiento de aquello que está sentado. A mí me gusta muchas veces decir que el filósofo, por así decirlo, es como una especie de, no un fact-checker, pero sí es verdad que podemos decir que el filósofo tiene la función de ser un desmitificador. Es decir, todo eso que esos esquemas mentales, esquemas sociales que están asentados y que todo el mundo pues da por seguro y por inalterable, nosotros lo que tenemos que venir aquí es a dar un poquito el toque de atención a decir, bueno, esto no es tan evidente como lo estáis haciendo ver o no es tan absoluto como parece, ¿no? Y en ese aspecto me llama mucho la atención el hecho de que tú utilices la música, porque bueno, siempre está el tópico de que el filósofo ese que parece que es el intelectual, encerrado en su atalaya, que se pone a escribir y a leer libros únicamente, y que parece que no toca prácticamente otros temas que no sean la pura intelectualidad libresca así tan cerrada. Pero bueno, tú con la música... de cierto modo tiene una labor divulgativa, como ya has dicho, también incides en el tema de las mujeres filósofas a lo largo de la historia y eso tiene un papel fundamental en tu
música, ¿no? Explícanos lo que nos has dicho antes del filometal, que a mí me recuerda siempre la palabra al filomat de Gustavo Bueno, no sé por qué siempre me viene el filometal, filomat, y de hecho al escribir aquí la pregunta se me ha venido eso a la cabeza. Explícanos un poco de qué va ese proyecto vital que tienes tú del filometal. Pues mira, con ese proyecto, como bien has dicho, tenemos una imagen los filósofos de estar un poco como en la Edad Media, ¿no? De ser escribas, estar ahí encerrados, pero no sé si a mí me cayó la condena de criarme en una familia que amaba la música y en concreto amaba el heavy metal. Entonces, una de mis pasiones en la música siempre ha sido ser cantante de heavy metal. Y en la sociedad española, ser heavy, no sé por qué, implica ser satánico. Lógica ninguna. Porque aquí en este caso P no implica Q para nada. Pero tenemos un poco esa condena, entonces dije, vale, pues si hay que unir dos pasiones, me apetece divulgar, pero con un poquito de ritmo. La verdad que es con el estilo musical con el que me siento identificada. Y así, pues por un lado, o sea, matamos dos pájaros de un tiro, desmitificamos la parte de escriba que tenemos los filósofos y que además, como divulgadora, a mí me apetece que llegue a cuanta más gente mejor. Y también es un poco una regla memotécnica, ¿no? Estudiamos con música también muchas veces. Yo creo que es una buena forma de hacerle llegar a la gente la filosofía sin que sea la típica conferencia de 2 horas en las que vas a presentar tu libro y la gente te mira y se queda así como diciendo, no le he entendido absolutamente nada. Entonces, me apeteció divertirme de esa forma y bueno, pues ahí está el filometal, que no es más que una labor divulgativa, pero a ritmo de molinillo, como digo yo, con los melenudos, que para eso es metal, y pues me entretiene, sí. Estupendo. Bueno, con esta pregunta que has contestado ahora mismo, quería hacerte, tenía otra pregunta aquí preparada, pero en cierto modo las preguntas, de todas formas, la has contestado. De todas formas, te la voy a hacer. Aquí la que tenía. Dice, ¿es la música una forma distinta de expresar ciertos asuntos filosóficos? Con distinto quiero decir que fuera de la convencional, ¿no? Que ya hemos comentado. Creo que ya he respondido, pero bueno, si quieres decir algo más, si quieres matizar algo más. Bueno, así como matiz, como en todos los lados, hay muchos puretas, como se suele decir, ¿no? Tanto en filosofía como en el heavy. Y en el heavy además pasa una cosa y es que nunca se ha hablado de mujeres. Han sido todo figuras de hombres, de héroes. Entonces he dicho, hay que sacar a las mujeres de algún lado. Y bueno, pues los puretas siempre se te echan encima, pero es que la filosofía y la música tienen que llegar a la gente. Si no, ¿para qué están? Claro. Entonces, en cierto modo, aquí también haces una labor, además de divulgación de la filosofía y de, bueno, también divulgación y disfrute de la música, haces una labor de divulgación feminista, ¿no? Es una mezcla de tres cosas. Bueno, de ahí gineceo, ¿no? Que es una palabra que nos tiene que evocar, pues eso, un sentimiento de feminismo en este aspecto, ¿no? Y bueno, otra pregunta que tenía por aquí, muy relacionada con esto, es que cómo se relacionaba o que de qué manera está relacionada la música con la filosofía, de qué manera están conectadas. Pero bueno, creo que ya nos ha dado la respuesta, ¿no? Nos vamos adelantando. Bueno, por eso me gusta mucho decir a la gente que hay que leer libros, porque leyendo te enteras de muchas cosas. Sin ir más lejos, Pitágoras era músico. Entonces, a través de las matemáticas consiguió hacer música, que es una forma muy, muy chula de hacer matemáticas, que yo en ese aspecto los números y yo no nos llevamos muy bien, pero desde que estudio filosofía, fíjate, se me da un poco mejor las matemáticas y la música también, está todo como muy relacionado, es como el conjunto del todo. Parezco aquí Parménides, pero es verdad, o sea, no están tan distantes como parece. Y además es que aquí en España no se ha llevado esto mucho, porque además en el heavy concretamente se ha politizado un montón, pero en Europa los grupos de metal sinfónico que escucho yo ya tienen toques de filosofía en sus letras. De hecho, Erika, que es uno de mis grupos fetiches, en una de sus canciones, Beyond the Matrix, tiene incluso toques de Nietzsche. O sea, que son gente muy ilustrada que hace música en inglés, pero dije, esto tiene que estar aquí en España. Claro, eso hay que traerlo, ¿no? Hay que importar el producto porque no puede ser que solo se produzca en el extranjero. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta que en cierto modo también has contestado antes, pero bueno, creo que aquí puedes explayarte más en una nueva respuesta. ¿Cuándo fue que comenzó tu interés por la filosofía? Pues yo creo que de pequeña, a ver, no sabía que se llamaba filosofía, pero me acuerdo que yo era la típica chavala que estaba siempre ahí con mis libritos de pequeña y a los reyes le pedí un telescopio y un microscopio.
Entonces me gustaba mucho observar y jugar ahí un poco a mi bola y no sé, le preguntaba un montón de cosas a mi madre, en el colegio era la típica pesada de profe, ¿y esto por qué? Y profe tal. Entonces al final fui creando esa personalidad y en el instituto me dijeron, igual a ti te gusta la filosofía. Y dije, ¿qué? Me empecé a adentrar y pues a partir de ahí con 17 años empecé a estudiar humanidades, que fue ahí donde me metí un poco más en filosofía y hasta hoy no he parado. O sea, entonces creo que estarás de acuerdo conmigo porque a mí también me ha pasado algo parecido, en que hay como una génesis del carácter de cada uno que ya como que te predispone a dentro de, cuando tienes 8 años, dentro de 10 años vas a empezar a estudiar filosofía. A mí me pasó que yo he transitado por muchísimas ramas de que me ha interesado biología, antropología, la historia antigua, Grecia a mí me encantaba de pequeño, la antropología en el sentido biológico, tal. Y la física estuve muchísimo tiempo a tope. Y al final ha desembocado en filosofía. Entonces, a mí siempre me han dicho, y quizás tú estás de acuerdo conmigo o te ha ocurrido algo similar, que me dice, uy, qué cambio al final, porque yo iba muy destinado a ciencias puras y al final acabé en filosofía. ¿Qué cambio? Y digo, no, yo creo que eso era la predestinación natural que tenía la curiosidad de mi cerebro, ¿no? Lo que has dicho ahora mismo, yo me he sentido muy identificado. ¿Te pasó algo así que diste un cambio radical por ejemplo, que parecía que ibas a ser ciencias puras y acabaste en filosofía? Pues algo parecido sí, porque me ha pasado lo mismo que a ti, que he estado en sociedades de física, he estado mirando ahí cosas de matemáticas, estuve picoteando también antropología, fenomenología, he estado picoteando de todo, o sea, incluso de artes, dibujo y tal, o sea, todo, ciencias y artes lo he picoteado. Entonces, no sé por qué nos gusta siempre picotear, aunque vayamos a ciencias puras, hay algo ahí que tenemos todos los seres humanos de filósofos, que es cuestionarnos las cosas y desarrollar muchas veces auténticas tesis en nuestra cabeza que son precisamente, no me gusta decir la palabra paradigma porque últimamente está de moda y como que todos son Sí, paradigmas. todos son paradigmas. Claro, pero sí que es cierto que la filosofía, siendo la madre de la ciencia, somos nosotros los que ponemos un modelo de pensamiento, una estructura que luego los científicos llevan a cabo en sus estudios. Entonces, a mí la gente cuando dice, joder, pero si tirabas a ciencias, como diciendo, tirabas a ser alguien, digo, ¿y los filósofos no somos nadie? Claro, Si efectivamente. precisamente gracias a nosotros os ponemos una estructura de pensamiento y vosotros sí la cuestionáis y también os hacéis preguntas como científicos, pero luego vosotros investigáis algo en concreto. Nos vamos un poco a la esencia, que es lo primero. Claro, cuando dicen esas cosas bueno, tú ibas a ciencia y tal, hay gente como que, esto son preguntas fuera de guión, pero creo que es interesante comentarlo. Luego pasaremos a otro aspecto de lo que tengo aquí comentado. Como que se asocia la filosofía estrictamente a las humanidades. Y yo creo que eso es una cosa que hay que derrumbar, el hecho de que se crea que solo es eso. Evidentemente, la filosofía tiene muchísima relación con la humanidad en el campo de la filosofía moral, etcétera, etcétera. Pero cuando somos los filósofos los que nos hemos encargado de, bueno, no, yo no me quiero incluir como filósofo, que yo soy mini filósofo, ¿no? Pero bueno, los que nos hemos encargado, los que nos dedicamos a la filosofía, mejor dicho así, a establecer la estructura, por así decirlo, epistemológica para que la ciencia pueda desarrollarse de una manera rigurosa y llegar a conseguir pues todos los logros que ha acumulado a lo largo de los últimos pues 5 siglos, que es ¿no? Ya cuando podemos decir una auténtica explosión científica con rigor, ¿no? El tema, por ejemplo, de la teoría de la relatividad necesitó una reestructuración inmensa de la base epistemológica para cuadrar los resultados de la relatividad y las consecuencias de la relatividad con el esquema de pensamiento que existía en aquel momento. O sea, no sé si quieres decir algo sobre esto. Te juro que iba a mencionar a Einstein también en esto porque hace poco me estuve leyendo otro libro que creo que lo tengo por aquí, que es El significado de la teoría de la relatividad de Einstein. Eso lo tengo yo aquí también. Pues es buenísimo porque llega a un punto en el que menciona esta teoría vista como algo fenomenológico, que dices, tú te pones a leer a Einstein y tiene cosas de filosofía, muchísimas. Entonces, si ya los grandes, o sea, mentes brillantes como la suya, te están diciendo que su base intelectual y emocional también está en la filosofía, ¿por qué nos derruís de esa manera?
Sin la filosofía, la ciencia, sinceramente, en mi opinión, no podría existir, porque la ciencia además está en constante cambio y cuestionarse un montón de cosas, si no, seguiríamos pensando que la Tierra es el centro del universo. Obviamente. Vamos, yo estoy ahí plenamente de acuerdo contigo en el sentido de que la filosofía, que fue lo que nació en lo que solemos decir que nació en el siglo VII antes de Cristo, allí en Mileto, ¿no? Precisamente ese comienzo de que se empezaron a hacerse preguntas acerca de la física, ¿no? Lo decía Aristóteles, hoy físico, y los físicos le llamaban los primeros presocráticos. Eso fue lo que posibilitó continuar haciéndose preguntas acerca de la naturaleza y lo que finalmente desembocó en el estudio riguroso de la ciencia ya durante la Edad Moderna de una manera mucho más, pues, de lo que hoy solemos asociar a los científicos, ¿no? Y no, sí, es cierto que cuando dicen, bueno, pero eso qué relación tiene o para qué sirve, bueno, pues un poco un desprecio que no tiene una base fundamentada, porque, joder, perdón, eh, hemos sido quienes nos hemos dedicado a la filosofía, no quiero decir filósofos, porque eso yo creo que es algo que le queda a personas con una talla muy superior a la mía. Hemos sido los que nos dedicamos a la filosofía, los que hemos asentado, ¿no? Por así decirlo, la base o el terreno para que nazca el árbol de la ciencia, ¿no? Dicho en palabras de Pío Baroja. Ahí. O sea que sí. Bueno, y no solo de la ciencia, por irnos al ámbito académico, yo creo que la filosofía también es una herramienta para el día a día. Por ejemplo, vivimos en una sociedad, lo queramos o no, en el que nos tenemos que cuestionar ciertos valores, ciertas tradiciones de nuestra cultura, a nivel socioeconómico, político, también tenemos que plantearnos muchas cosas y la filosofía es la base de absolutamente todo. Entonces, ya no solo el ámbito académico, sino en tu día a día con la filosofía, yo creo que vas a conseguir muchísimas más cosas, el cómo, sé, plantearte tu camino de vida, por ejemplo, de una forma un poco más racional, que eso también hace mucha falta. Sí. Y yo creo que se ha devaluado mucho pues por cómo nos la enseñan, porque yo me acuerdo cuando empecé el proyecto del Filometal que decía la gente, hostia, Platón, qué coñazo solo daba yo en el instituto. La frase esa es estándar y digo, no, digo, espérate, digo que aparte de Platón, aparte hay más filósofos y filósofas, pues la filosofía puede ser muy chula, puede ser entretenida. Entonces yo creo que ahí ha estado un poco el problema. Sí, puede ser, porque es verdad que se nos presenta la filosofía como una retahíla de autores, una retahíla de corrientes, pero que no se nos incita a una reflexión sobre el asunto que trata esa propia retahíla de autores, propia retahíla de corrientes, etcétera, etcétera, que se nos presenta ahora en bachillerato, antes no sé si se daba en educación secundaria obligatoria, pero sí, y coincido contigo en ese diagnóstico. Hay mucha gente que escucha filosofía y dice, solo quedaba yo en el instituto que no me gustaba nada, tenía que estudiar un montón para el examen y luego pues no me sirven para nada, ¿no? Decía la gente. Bueno, ahora la siguiente pregunta que tenía con esto, pero bueno, aunque también la has contestado en cierto sentido antes. Te he preguntado cuándo comenzaste con la filosofía, cuándo comenzaste a interesarte y como el otro asunto del programa este es la música, cuándo comenzó a interesarte la música o, mejor dicho, cuándo ya te intentaste especializar en la música. Porque una cosa es que te gusta la música, a mí bueno, me gusta la música moderadamente, pero otra cosa ya es hacer lo que tú haces, que es un nivel muy superior al gusto simple. A ver, pues te digo lo mismo. Ya desde pequeña, mi madre, como me llevaba a un montón de conciertos, le decía, mamá, de mayor quiero ser heavy. Mi madre ya pues tendría yo 8 o 9 años, me apuntó a clases de batería, que ahí parece que no, pero los bateristas están siempre como olvidados, pero también aprendí un montón de solfeo y demás, que está bien. Y luego ya en el instituto me metí al coro, porque dije, a ver, yo lo que quiero es cantar. Y a partir de ahí, pues fui canturreando, empecé a trabajar, me empecé a costear mis propias clases de canto y en 2021 llevé la propuesta a un productor, Alberto Seara, porque lo quería profesionalizar y desde entonces, porque sí que es cierto que he ido picoteando en otras bandas de forma más amateur, pero para el proyecto que yo quería hacer no me convencía. Entonces esperé a que se pasase la pandemia y luego ahí ya me lancé. Estupendo. Y bueno, te he hecho una pregunta a alguien antes de por qué la filosofía y qué es la filosofía para ti. Ahora te pregunto, ¿qué es la música para ti? O qué es el metal en concreto.
Pues mira, igual que te digo que la filosofía es mi base racional del día a día, la música es mi base irracional. Y mi base emocional, porque sí que es cierto que le he metido ese punch de filosofía para despertar un poco las mentes y decir, a ver quién eran estas mujeres y qué es esto, pero cuando me puse a componer y cuando me pongo a ensayar me transformo en otra cosa. Entonces me saca un poco ese lado irracional que en el día a día no puedes sacar porque no puedes ir como una diva, ¿sabes? Haciendo el molinillo con todos los melenudos, eso en tu día a día no lo puedes hacer. Claro. Entonces, la música es esa herramienta que a mí me permite ser eso que tienes dentro a nivel emocional, que, pues, bueno, pues das un espectáculo o sacas una canción, haces un videoclip, eres un personaje, lo interpretas y luego sigues con tu vida. Bueno, entonces la filosofía sería ese impulso apolíneo y la música ese impulso dionisíaco, ¿no? En ti, ¿vale? El comediante dionisíaco sale a relucir cuando haces música, ¿no? Cuando haces metal. Bueno, te he preguntado tú antes y ya lo hemos comentado, pero bueno, tenía aquí la pregunta preparada de si hay una intención divulgativa en esa mezcla de filosofía y música que tú haces con el filometal, ¿no? Entiendo que sí. Y bueno, si quieres decir algo más acerca de esto. Sí, a ver, divulgativa sin ser tampoco, ya te digo, muy pesada, porque Claro. las letras de las canciones no las puedes hacer. Ha habido gente que me dice, pues que me esperaba letras mucho más extensas. Digo, ¿pero qué quieres? ¿Que una canción de 4 minutos te haga una tesis? Digo, no lo va a escuchar nadie. Digo, en la música también hay que saber sacar un poquito las pasiones. Entonces, si te pones en la piel de una filósofa, pues cuéntalo desde cómo se sentía ella, cuando, ¿sabes? O cómo lo reflexionaba ella, que te saque a ti una pasión, porque si no, Claro. divulgación, pero que sea bonito, que la estética también mole un poco. Y que no sea la crítica de la razón pura hecha música, ¿no? Ni instrumentalizada. Sí, no, es que a veces, no sé, supongo que la gente se pone bastante exigente porque, hombre, es que creo que somos como muy de tipos absolutos, ¿no? O música o filosofía, somos como seres muy dicotómicos los seres humanos, ¿no? Entonces, si ya nos dicen que hay una mezcla de las dos cosas, hombre, pues hay un objetivo al que tienes tú, ¿no? En ese caso que es la divulgación, pero mediante también el placer de una ley que te da escuchar una buena letra y escuchar buena música, porque, hombre, ya imagínate tú que empieza, todo hombre desea por naturaleza saber, no sé qué, y si te pones a cantar eso, bueno, evidentemente, pues no llega a nadie porque es recitar una obra que un tostón, claro, entre comillas, ¿no? Bueno, háblanos un poquito de la historia de tu disco y de Gineceo, ¿no? Que de hecho la portada es lo que tienes de fondo, ¿no? Puesto aquí de vídeo. Aquí tengo ahí cositas con las... me encantan las formulitas que fuimos poniendo. Está chulo, me he fijado, sí. Pues a ver, la historia de Gineceo vino porque me acuerdo que estaba en casa un día leyendo el Metafísica de Aristóteles cuando empecé a estudiar filosofía. Fíjate. Y pues lo típico que empiezas, lees 2 frases, no te enteras de nada, vuelves, reflexionas y dije, joder, digo, esto en un grupo de metal, ¿cómo quedaría? Digo, ¿cómo sería contar esto de una forma que la gente lo entienda? Y empecé a tirar del hilo y dije, a ver, Aristóteles lo conoce todo el mundo, pero ¿y a Hipatia? Y de ahí empecé a tirar más del hilo, empecé a investigar sobre todas estas mujeres porque Hipatia y a Safo las tenía más o menos ubicadas. Sí. Pero el resto no las conocía, porque Diotima sí, se la menciona en Platón una vez, sí, y para de contar. Entonces empecé a tirar del hilo y ya ahí redacté un PDF, fui desarrollando todo el proyecto, gustos musicales, los fui uniendo y dije, pues yo creo que hablar de mujeres estaría interesante. Digo, porque aquí en el metal solo se habla de, pues eso, Tierra Santa, del Cid, Virgin Steel, de Zeus y de Cronos. ¿Dónde están las mujeres? Vamos a ver. Con lo más y todos los avances que ha habido gracias a ellas también, pues, ala, ya tenemos un libro hecho música. Efectivamente. Bueno, en la introducción, por ejemplo, de este programa, la intro, vamos, al principio cuando la diseñé yo, pues puse un montón de caras de hombres, ¿no? Desde el principio de los tiempos y luego dije, joder, entonces me ha quedado aquí el típico, digo, queremos ir un poco de rompedor y de moderno con un medio podcast así de filosofía, que son cosas, hombre, ya se está extendiendo más, pero bastante novedosa, y no he metido ni una mujer, voy a quedar yo aquí como un ranciote, entonces ya pues me redefiní los esquemas mentales y metí a Emilie Duchatelet, me parece que está, Susan Sontag, Margarita Salas, que es nuestra, es Patrimonio Nacional, o sea que hay que meterla,
¿Quién más? Metía a una mujer más, no me viene ahora, pero bueno, esta es la intro, la habrán visto al principio del programa. Sí, he visto alguna. Sí, sí. Bueno, hemos hablado de tu disco y ahora vamos a hablar de tu otra obra que me gustaría haber tenido leída para este programa, ya he dicho como al principio, pero bueno. Está en camino. Está en camino, está en camino. Correos, a ver si nos escucha alguien de correo, por favor, daros prisa cuando me vaya a enviar alguien un libro porque probablemente lo necesite para un programa. Así que, bueno, háblanos un poco de la historia de tu libro, que ya digo, me gustaría haberle tenido leído para ahora, pero bueno, no ha podido ser, de Antiética del Narcisista. ¿De dónde surge esta idea de escribir un libro? Pues si te digo que surgió a la vez que gineció, igual no te lo crees. Bueno, si me lo dices, no tengo que creer. Pero sí, fue una época para mí a nivel personal bastante convulsa porque me pasaron muchas cosas, tanto a nivel laboral como a nivel personal. Y bueno, pues me topé con esto del narcisismo y cuando mezclas profesionalidad con vida sentimental, eso a veces no sale bien. Así que, bueno, porque descubres que estos personajes existen realmente, la gente narcisista existe, y nunca te dicen cómo son, ni cómo prevenirte de ello, o cómo tú no desarrollar ese tipo de trastorno. Y pues fue también un poco, me puse a escribir al principio sin saber que eso iba a ser un libro, me puse ahí a soltar un montón de cosas, que es un poco la parte más poética, que es la primera, a soltar ahí entre Eco y Narciso a ver qué pasaba entre ellos dos. Y pues igual que investigando de gineceo, que dices, que pocas mujeres hay o que poco se las conoce, a nivel filosófico no encontré nada. Cuando te digo nada es nada de información, ningún estudio de filosofía que hablase del narcisismo, era todo psicopatología, psiquiatría, sí, algo de sociología, pero de filosofía nada. Digo, ¿por qué todavía no nos hemos cuestionado a nivel ético que este discurso no está bien? Que esto puede generarse precisamente el cómo emitimos un discurso, por ejemplo, a los chavalines de educación infantil, cómo les estamos educando ya desde el principio de los tiempos. Entonces dije, como filósofa, o sea, no soy psicóloga, ni quiero serlo, digo, pero como filósofa creo que aquí a través de la ética puedo atajarlo. Y de ahí surgió, fíjate, empecé a escribir y salió un libro. Bueno, pues mira, es una manera muy... Yo he tenido muchos intentos de libro, a ver si pronto sale uno que tengo ya ahí, digo, a ver... Pero bueno, todavía no digo muchos detalles, pues un poco por sorpresa, ¿no? Pero sí es verdad que el problema muchas veces de los libros es que te propones hacerlo. Y yo creo que en el momento en el que no te propones hacer nada, puede salir algo así bastante interesante, como entiendo y espero que me resulte tu libro, que a ver cuándo me llega, si el señor o la señora de correo que me está trayendo quiere que me llegue, porque mi experiencia con correo, si me está escuchando antes del correo, que se lo tome como una crítica constructiva y amable, es que el que me trae a mí los paquetes es Willy Fogg, que hace una vuelta al mundo antes de traerme el paquete, y cuando yo envío uno hace lo mismo, me toca el mismo repartido, Willy Fogg. O sea que... No, correos, yo cada vez que tengo que enviar paquetes, por eso siempre os pregunto, porque para mí son mis hijos, entonces sufro cada vez que les veo independizarse, que es como, qué guay, se han independizado, pero ojo correos. Ojo correos, ¿no? Sí. Cuando no pierdes los paquetes, tarda 4 meses en enviarte, lo dices, por favor. Sí, no sé lo que le ocurre. Pero bueno, quería hacerte dos preguntas, que son dos preguntas, bueno, ya digo, siempre hay dos preguntas finales, pero que nunca son finales, porque a raíz de la respuesta de esas preguntas salen más preguntas, más interrogantes y más temas de conversación. ¿Cuál crees tú que es el futuro de la música y el futuro de la filosofía? Son dos preguntas distintas, si quieres responder primero una y después otra. Bueno, más que el futuro de la música en concreto, en general, sino si quieres contestar el futuro del metal, que es lo tuyo, ¿no? Sí. A ver, pues mira, voy a contestar primero de la filosofía porque ahí, todas las mañanas intento leerme 4 o 5 periódicos y alguna cosilla en redes sociales a ver qué publican. Y sí que veo que gracias a las redes sociales de pues, gente como Nerea, de Somos Filósofers, Asier, Filosofarte, van un poco creando comunidades y la gente parece que no, pero poco a poco se va acercando a la filosofía, las universidades, ¿no? Esto que dicen de las notas medias, que ha salido gente que luego ha tirado la filosofía, me da cierta esperanza para decir, vale, estamos en tiempos de crisis gordas, y la gente siempre en crisis tiende a irse a estos, porque hace falta reflexionar hacia dónde queremos ir.
Entonces, eso me da muchas esperanzas para pensar que la filosofía se la va a volver a valorar, pero en el caso del metal, el metal tiene mucho público. O sea, mira toda la que se ha montado con Rammstein. Cada vez que vienen Kiss, los Rolling Stone, Iron Maiden, o sea, te llenan estadios porque son leyendas. Pero aquí en España nos va a costar mucho más porque el rock y el heavy en este país se ha politizado, como te comentaba antes, muchísimo. Y en los 80 pasa un poco ahora como el trap y el reggaetón, que está metiendo un boom. Eso en los 80 pasó con el rock, aunque la gente no se lo crea. Me acuerdo que me contaba mi madre que cuando tocaba Barón Rojo, o sea, reventaban estadios, literalmente. Entonces, eso ahora no se puede hacer porque ya la movida de los 80 pasó, la política de los 80 pasó, y en España no nos hemos reciclado lo suficiente de ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando intentas salirte, te encuentras ruinas, pero no ruinas como las de Roma, que dices, mira qué bonito, se puede estudiar, mira, son mosaicos. En el heavy aquí en España no pasa eso, te encuentras ruinas de las chungas, de las que no puedes tocar porque como las toques un pelo, se disuelven. Entonces es muy complicado construir sobre esas ruinas. Estamos intentando, los que empezamos en esto, construir desde cero, que eso es lo más complicado de todo, y construir desde cero cuando ves que la gente no está muy a favor del rock en este país, está tirando hacia otros estilos musicales que tampoco abren la vereda a otros, o sea, no hay diversidad. Entonces cuesta, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentar que aquí en España se abra un poquito al metal y que la gente diga, bueno, también puede ser bonito este estilo. Sobre esto, ¿crees que puede haber un futuro común en el que se unen la música y la filosofía? Es decir, que tanto la música haga que la filosofía se popularice, como intentas hacer tú con tu música, y bueno, este dúo música-filosofía también se vea la música favorecida, en este caso el metal, también en concreto, gracias a que gente cercana a la filosofía se pueda acercar por una potencial proliferación de estilos de este tipo? ¿Crees que un fenómeno así puede darse en la sociedad o en la sociedad española? Si quieres claro, compartir. a ver, el rock siempre ha sido muy, muy rompedor, ¿no? Muy con romper esquemas, hacerte cuestionarte las cosas, que eso es un poco la base de la filosofía. Entonces, creo que sí, que algo se puede hacer y que se rompa un poco eso que decíamos de que los heavy solo hacemos música satánica, que dices, bueno, sí, hay una rama de, no sé si es un estilo de death metal o no estoy muy puesta en esos estilos, pero hay uno que es satánico, ok, bien, pero no todos hacemos eso y no todos los rockeros hacemos 20.000 baladas de amor. O sea, hacemos un poco baladas de amor, ok, pero también hacemos otras cosas. Entonces, creo que poco a poco en nuestra generación se irá emitiendo ese mensaje cuando la gente vea que está bien, que la música encaja, que también te lo puedes pasar bien en un concierto. Creo que sí, que será posible, aunque ya te digo que todo va para largo. Sí, da para algo, pero porque los procesos sociales yo creo que son extraordinariamente lentos. Hay unas cuantas personas que se dan cuenta primero, pero de ahí desde que pasa a ese pequeño grupo hasta que se populariza a un nivel aceptable dentro de la sociedad, creo que pasa mucho tiempo. Creo que con el tema de la filosofía, creo que es algo que ocurre claramente, ¿no? Parece que está habiendo un resurgimiento, porque, según dicen, había un aumento de un 30 y algo por ciento en las matriculaciones en los últimos años. Pero bueno, de ahí a que creo que sea un grandísimo renacimiento de la filosofía española y que tengamos aquí a Ortega y Gasset, a Zubiri andando por la calle o a María Zambrano, pues creo bueno, que... Ortega, Gasset y Zambrano han marcado aquí en España, junto con Sí. Marías también, un poco esa que parecían un poco lo de la generación del 27 ahí de poetas. Y fíjate, en el Ateneo, y aquí lanzo un mensaje, estamos intentando hacer algo parecido, ¿no? Reunir a gente joven, gente que quiera apostar por la cultura, por el desarrollo de la filosofía, la ciencia y las artes, y estamos un poco en esa búsqueda. Yo creo que igual de aquí a unos años sí que puede surgir un grupo majo de gente que luego digan, hostia, se reunieron post pandemia aquí estas mentes brillantes y han hecho
un movimiento en España curioso. Yo creo que ahora los jóvenes, también con las redes sociales, esa herramienta, Sí. podemos hacer cosas muy chulas y no solo publicar que nos estamos tomando una caña. Sí, efectivamente. Muchas veces Entonces, pecamos de eso, ¿no? sí, creo que sí, que yo no pierdo la esperanza en que haya un grupo de gente que lo haga. A ver, si es así. ¿Qué le dirías, por ir cerrando un poco el asunto, qué le dirías a alguien que quiere dedicarse a la música o en concreto bueno, a tu campo, al metal? Uf, que se lo piense dos veces, porque es un camino largo, solitario, muy gratificante en muchos aspectos, ¿eh? Tiene un poco las dos, pero claro, son dos extremos. Un día estás aquí y literalmente al día siguiente emocionalmente estás aquí, pero poco a poco se va compensando. Si tienen esa pasión por la música, que apuesten por ella, porque en algún momento se consigue. Que te diga la gente lo que quiera, de, uy, pues es que pretendes ir de Alex Ubago y no lo vas a hacer nunca, pues es que no soy Alex Ubago. Claro. Vale, o es que no tienes seguidores en redes sociales, vale, pero yo quiero hacer música, no quiero ser influencer. Entonces, al final se acaba consiguiendo. Cuesta tiempo, dinero, esfuerzo, pero se llega. Bueno, y lo hemos comentado hace un momento. Y para alguien que quiere dedicarse, a un joven que quiere dedicarse a la filosofía, ¿qué consejos le darías? Eh, bueno, primero que se rodee de muchos libros que le van a hacer falta, pero que se rodee también, que socialice, que volvamos un poco a Sócrates con el diálogo, porque sí que noto que los chavales que hacen filosofía hoy en día, muchos de ellos es como, vale, yo soy filósofo porque estudio filosofía, tengo la razón absoluta, Sí, esto se hace, la filosofía se hace dialogando. Y esto Dialegestay. Sí. claro, un trabajo que sí que tiene su parte individual, pero luego lo tienes que poner en común con más gente. Entonces, que estudien mucho y que lean un montón, pero que socialicen, por favor. No queremos más egocéntricos dentro de la filosofía, no. Y tenemos un problema con eso, ¿cierto? Porque, en fin, tenemos a cada Kant que... Es que al final acabamos haciendo, pues lo que decíamos antes, un elitismo de algo que tiene que estar en la calle. Entonces, que dialoguen mucho. El Dialegestay de que decían Platón o Sócrates. Hay que llevarlo a la práctica y bueno, eso también lo dice Platón, Sócrates y nos lo dice Emilio Lledó ahora mismo, ¿no? Que es uno de las grandes luminarias de nuestro pensamiento español filosófico, que tiene ya el nombre puesto en esta música. Le conocí hace poco en el Ateneo, que ves, que Anda. vamos a venir al Ateneo, que filósofos hay allí un montón y gente de renombre con la que puedes aprender muchísimas cosas. Y Emilio me dio mucha ternura, porque ya es un señor bastante mayor, pero te Muy sigue mayor. transmitiendo un montón de mensajes de filosofía con un tanto amor que dices, pero ¿cómo no le vas a querer? Sí. Te introduce él solo a la filosofía con dos palabras que te dices, increíble. Bueno, hemos comentado los asuntos que tenía yo aquí preparados. Hemos hecho un pequeño recorrido tanto por tu parte filosófica como por tu parte musical, que bueno, no se puede entender como dos elementos separados, sino como componentes de una misma unidad, de un mismo totum. Así que, pues nada, no queda más que decir que, bueno, que la gente se dedique mucho a la música y que se dedique mucho a la filosofía y que intenten aunar esos dos campos que, aunque parezca que no, están muy unidos y, bueno, ya lo comentabas tú al principio del programa, ¿no? Pitágoras, la inspiración filosófica de Pitágoras fue la música, ¿no? Y la inspiración ya no solo filosófica, sino también, pues, matemática, ¿no? Esa proporción que había entre los números y entre el ritmo musical, hay un grandísimo componente filosófico que se puede canalizar y se puede expresar mediante la música y, en fin, son campos que todavía tenemos los deberes por hacer, ¿no? En la unión de esos dos campos, de retornar un poco al pensamiento pitagórico, pero a ver si con ejemplos como el tuyo, Eloisa, y los que nos vean este programa, poco a poco se va creando escuela y podemos ir, pues, dando eso, una corriente de filometal, ¿no? Que seas tú en 100 años, ¿no? Se recuerde la Wikipedia, el filometal como una corriente que aunaba el pensamiento y la música, ¿no? Y, Pues mira, el término filometal, te juro que pensé que era un poco una fumada mía y veo que cada vez es la fumada de más gente, propio también de filósofos, esto de que estamos fumados. No, pero ahora fuera de coñas, fue algo que cuando me preguntaba la gente qué estaba haciendo, les decía filometal.
y la gente lo está cogiendo como un término, ¿sabes? Como, Sí, digo, sí. bueno, yo creo que no he inventado nada, pero también mola darle ese rollito. Entonces, bueno, pues que dos campos como la música y la filosofía, que parece que no te van a dar nunca salidas laborales, parece que sí las tiene. Yo animo a la gente a que se instruya, porque al final esto es ir conociendo gente, es ir moviéndote y es un campo de creatividad muy chulo y muy gratificante. Ya digo que al final lo mismo hasta el Filometal compite con su casi homónimo Filomat, ¿no? Que yo insisto que cada vez que lo voy a escribir, digo, se me viene primero Filomat y digo, no, Filometal. Y bueno, pues sí. A ver si cunde tu ejemplo de unir estas dos disciplinas que parece que están tan separadas por esa visión, ya hemos dicho, mitificada del filósofo como el sabio que está en su atalaya y el músico como, bueno, sí, como esa visión, ¿no? Que has expresado tú también antes, y a ver si conseguimos que haya un mundo mucho más filosófico y mucho más musical y mucho más musicalmente filosófico o filosóficamente musical, ¿no? Por decirlo de todas formas. Pues nada, muchas gracias por haber estado en el programa de esta semana, aunque bueno, esta Gracias a semana, ti. hace un mes que no emitimos, pero bueno. Y nada, en cuanto me llegue tu libro y me lo lea, te comentaré lo que me ha parecido, por supuesto, y si se tercia, pues hacemos una segunda entrega hablando exclusivamente pues, de aspectos de tu libro. Ya digo, me habría gustado, el programa habría sido un poquito más largo con esto, pero bueno, Correos no ha querido. Yo de aquí envío un saludo a los de Correos, que no lo han estado muy bien. Bueno, dicen que lo bueno se hace esperar. Yo espero que te guste. Sí, sí, seguro que sí, porque bueno, has dicho cosas muy interesantes con las que estoy de acuerdo y seguro que el libro lo tengo en buena estima y en buena consideración y lo recomiendo, seguro que sí me gusta. O sea que, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado, que haya inspirado y que os anime a seguir por este sendero del pensamiento y el sendero de la música, que son objetivos vitales que tenemos que tener absolutamente todos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Así. programa. Chao. Chao.